la solución de problemas con la aplicación de sistemas de ecuaciones. Entonces vamos a resolver el siguiente problema. Luego de este problema, pues vamos a revisar la hoja de trabajo y vamos a ver las posibles dudas que tengo. Entonces, el problema que vamos a resolver dice, un granjero posee cierta cantidad de animales. ¿Cómo estoy escribiendo? Ahí está. Cierta cantidad de animales. Entre gallinas y borregos. De tal forma que al sumar el número de cabezas es 44. Y la suma de las patas es 126. La pregunta es, ¿cuántas gallinas y cuántos borregos tiene? Bueno. Muy bien. Recuerden que habíamos dicho pues de que nosotros vamos a utilizar un sistema de ecuaciones cuando el problema tiene de dos incógnitas en adelante, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuáles son las incógnitas? Si nos vamos a leer el problema y dice, un granjero posee cierta cantidad de animales entre gallinas y borregos, de tal forma que al sumar el número de cabezas es 44 y la suma de las patas es 126. La pregunta es, ¿cuántas gallinas y cuántos borregos tiene? Es decir, ¿cuáles son nuestras variables? Nuestras variables son cantidad de gallinas, vamos a decirle que es X, y cantidad de borregos, vamos a decir que es Y. Entonces, ahí le estamos definiendo las variables. Debemos de iniciar por esa parte, por definir qué representa la variable, ¿sí? Luego, les dije yo, según el número de variables, así es el número de ecuaciones que debemos de tener. Entonces, aquí, de acuerdo a la definición, dice, al sumar el número de cabezas es 44. El número de cabezas es 44. Entonces, la primera ecuación debe de ser en cuanto al número de cabezas. Si yo les pregunto, ¿cuántas cabezas tiene cada animal? Pues, una cabeza. Entonces, eso quiere decir de que el número de cabezas es igual a la cantidad de gallinas más la cantidad de borregos. Es decir, que la primera ecuación entonces solo es X más Y. ¿Igual a cuánto? Cantidad de cabezas más cantidad de gallinas. No, ¿cómo es? Cantidad de gallinas con más borregos. ¿Cuál es la suma de cabezas? 44. 44, correcto, ¿sí? Dice el problema que la suma del número de cabezas es 44. Ahora, bueno, luego, la segunda ecuación es la suma de las patas. Suma de las patas dice que es igual a 126. Pero ahora, tenemos dos diferentes tipos de animales, ¿sí? Primero, las gallinas que representan la letra X. Entonces, ¿cuántas patas tiene una gallina? 2. Entonces nosotros vamos a colocar 2X. X es la cantidad de gallinas y 2 porque tiene 2 patas. A eso le vamos a sumar la cantidad de patas que tienen los borregos. ¿Cuántas patas tienen los borregos? 4. Entonces vamos a decir 4Y. Y entonces 2X más 4Y nos debe dar la suma de patas. ¿Cuál es la suma de las patas? 126. 126. Muy bien, ¿sí? 126. Entonces, ya que tenemos identificadas las variables,
y las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver, entonces vamos a proceder a resolver el sistema de ecuaciones. Ayer pues trabajamos con, nosotros trabajamos con el método de reducción. Por lo general, yo suelo utilizar a veces el método de reducción, ¿verdad? Cuando tenemos las ecuaciones de esta manera, pues utilizo el método de reducción. Entonces, recuerden que en la reducción definimos. Yo, por ejemplo, aquí voy a definir que voy a eliminar la variable x. Entonces, debo de cambiar los coeficientes de x. Entonces, como el coeficiente de la segunda ecuación de x es 2, la primera ecuación se va a multiplicar por 2. Y como el coeficiente de la x de la primera ecuación es 1, entonces la segunda ecuación se va a multiplicar por 1. Ahora, para que se pueda restar, deben de tener signos diferentes. Entonces, a cualquiera de los dos números, ya sea al 2 o al 1, le tenemos que colocar el signo menos. ¿A qué número le colocamos el signo menos? Pues, coloquémoselo al 1, ¿sí? Entonces, allí. Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar. Entonces, digo, 2 por 1, 2 y copio la x, más 2 por y, 2y igual, y digo 2 por 44. ¿Vale? 2 por 44. 88, muy bien. Entonces, ahí ya multiplicamos la primera ecuación. Ahora vamos a multiplicar la segunda. Entonces digo 1 por 2, 2, pero con el signo negativo, ¿verdad? Va a quedar menos 2x. En el siguiente también tenemos signos diferentes, va a quedar negativo. 1 por 4, 4. Y igual. Y 1 por 126, 126, pero negativo. Y ahora, entonces, vamos a hacer ahí la reducción, ¿sí? Entonces, como nosotros habíamos definido que la variable x se debe eliminar, ahorita lo comprobamos, ¿verdad? Porque dice 2 menos 2, 0. Entonces, x se cancela. Y en nosotros vamos a hacer las operaciones. Tenemos ahí más 2 menos 4. Signos diferentes se restan. 4 menos 2 es 2 y copiamos la variable y. Ahora, se copia el signo del mayor. Entonces, ¿qué signo le vamos a colocar a ese número 4? Negativo. Negativo, ¿verdad? Ahora, en el otro caso dice 88 menos 126. También es una resta. Entonces, 126 menos 88. 38. 36. 38. Y también se copia el signo del mayor, entonces, menos. Y por último, como tenemos ahí un coeficiente con la variable y, vamos a dividir ambos lados entre el signo, entre el número que tiene allí esa variable. Entonces, ¿entre qué número vamos a dividir? 2 dividido 38. No, 38 dividido 2. Vamos a dividir entre menos 2. ¿Sí? Entre menos 2. Entonces, en el primer lado se cancela el número menos 2 y nos queda la variable y igual. Ahora aquí tenemos signos iguales. Eso va a ser un resultado positivo, ¿verdad? No vayan a decir se suman porque ahí vamos a dividir. Y decimos 38 dividido 2, 19. 19. Ahora, ¿qué significaba la variable y? Borregos. Y quiere decir que entonces hay 19 borregos. Ahora nos hace falta ver cuántas gallinas hay. Entonces, yo voy a escoger la primera ecuación que dice que x más y es igual a 44 y ahí vamos a sustituir el valor de la variable y que obtuvimos ahí, 19. Entonces decimos x más 19 igual a 44. ¿Sí? X más 19 igual a 44. Entonces, x, para cambiar el 19, lo cambiamos ahí al otro lado y le cambiamos el signo. Menos 19. Y ahora hacemos la operación. 44 menos 19.
Entonces, quiere decir de que, ¿cuántas gallinas hay? 25. 25. Muy bien. Y entonces así resolvimos ese problema utilizando un sistema de ecuaciones. Entonces, ahí decimos que podemos decir el granjero posee 25 gallinas y 19 borregos. Recuerden de que los números que obtenemos en un problema siempre los debemos de interpretar en una respuesta, ¿verdad? Para que sea válido el proceso que estamos haciendo. ¿Dudas en ese problema? Lo vamos a hacer de 10 por 10. 10 centímetros de cada. No, profe. Bien. Bueno, y así también podemos encontrar problemas en donde hayan 3 ecuaciones, ¿verdad? Y las 3 ecuaciones, pues ya saben que definitivamente es con el método de reducción que se resuelve. Bueno, por cuestión de tiempo, quería dar un ejemplo de un sistema de 3 ecuaciones, pero entonces ya no resolvería dudas. Entonces, solamente me confirman si ya copiaron y vamos a pasar a la resolución de dudas de la hoja de trabajo. Entonces ahí con su hoja de trabajo, por favor. Entonces, vamos a colocar ahí la hoja número 6, que tiene 5 problemas. Solamente 5. Solamente 5. Entonces, aquí dice, miren, la número 1 dice encontrar dos números cuya suma sea 45 y cuya resta sea 21. Y el segundo dice hallar un número de 2 cifras sabiendo que la suma de las cifras es 12 y que la primera de ellas es el triple de la segunda. La tercera dice Alberto y su padre se llevan 25 años de edad, calcular la edad de Alberto sabiendo que dentro de 15 años la edad de su padre será el doble que la suya. La número 4 dice la factura de teléfono del mes pasado ascendió a un total de 39 pesos por un consumo de 80 minutos, mientras que la de este mes asciende a 31.5 por un consumo de 55 minutos. El importe de cada factura es la suma de una tasa fija de mantenimiento más un precio fijo por minuto de consumo. Calcular la tasa y el precio de cada minuto. Y el número 5 dice que tiene un rectángulo cuya altura mide 2 centímetros más que su base y cuyo perímetro es igual a 24 centímetros. Calcular las dimensiones del rectángulo. Entonces, les doy ahí la opción a que ustedes cojan uno de los problemas para resolver. La 4 dice. Entonces, creo que ahí me dijeron la número 4, vamos a hacer la número 4. Que por cierto, yo considero que es la más fácil. Por cierto, yo considero que es Entonces, la más complicada. recuerden de que la forma en que nosotros resolvemos un problema depende del análisis que nosotros vamos a hacer en el problema, ¿sí? Entonces, sí es importante. Bueno, vamos a volver a leer ese problema para poder interpretar la información que nos está dando. Entonces dice, la factura de teléfono del mes pasado ascendió a un total de 39 pesos por un consumo de 80 minutos.
mientras que la de este mes asciende a 31.5 por un consumo de 55 minutos. Ahora dice que el importe de cada factura es la suma. Miren, aquí nos está dando una idea para formar las ecuaciones. Es la suma de una tasa fija de mantenimiento más un precio fijo por minuto de consumo. Calcular la tasa y el precio de cada minuto. Aquí nos están diciendo cuáles son las variables, ¿sí? Las variables son tasa fija, quiere decir de que, por ejemplo, ¿verdad? Usted contrata un servicio de teléfono y entonces la empresa le va a cobrar a usted 30 quetzales, utilice el teléfono o no lo utilice, ¿sí? Entonces, vamos a colocar que la tasa fija es X. Y aparte de eso, si usted le da uso al teléfono, entonces le va a cobrar una cuota por consumo. Y ese consumo es por minuto. Entonces, aquí vamos a decirle precio por minuto. Al precio por minuto le vamos a colocar Y. Entonces, de allí partimos, ¿sí? Ahora vamos a escribir las ecuaciones. Entonces dice, el importe de cada factura es la suma de una tasa fija, ¿sí? La tasa fija no tiene que ver con cuántos minutos se vayan a gastar. La tasa fija, su nombre lo dice, es fija, no cambia, ¿sí? Entonces, para la primera ecuación vamos a tener X más, dice tasa fija más precio fijo por minuto. Y aquí nos están diciendo cuántos minutos se está gastando en el primer mes. Dice que ascendió a un total de 39 por un consumo de 80 minutos. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar la cantidad de minutos por el precio que tiene cada minuto. Entonces así si por ejemplo el minuto costara 25 centavos, entonces ya 80 por 25 centavos nos va a dar la cantidad de dinero que se va a pagar por esos 25 minutos. Ahora, la suma de estas dos cantidades, ¿a cuánto es la factura? ¿Cuál es la cantidad de la factura ahí en el primer mes, según lo que dice el problema? 39, ¿sí? Ahora vamos a escribir la segunda ecuación. ¿Cómo nos quedaría la segunda ecuación? Menos 55 más 55 y ¿verdad? Recuerden de que X es la tasa fija y Y es el precio por minuto. Entonces 55 minutos se gastaron en el otro mes y se multiplican por la cantidad de precio por minuto, ¿verdad? Ahora. 31.5. 31.5. Entonces, ahí tenemos las ecuaciones. Ahora, pues, es de eliminar, ¿verdad? Entonces, miren, aquí está bastante sencillo porque los coeficientes son 1. Miren, si eliminamos la variable X, los coeficientes son los números 1. Entonces, vamos a multiplicar aquí por 1 ambos, pero como tienen el mismo signo, a uno le vamos a cambiar el signo. Entonces, de eso nos va a quedar lo siguiente. Lo voy a hacer aquí. Entonces, la primera ecuación que se multiplica por 1 nos va a quedar escrita de la misma manera, ¿verdad? Entonces nos va a quedar X más 80Y igual a 39. Y el otro que se multiplica por menos 1, lo que va a suceder es de que van a cambiar los signos. Entonces nos va a quedar menos X menos 55Y igual a menos 31 puntos. Pues ahora procedemos a la reducción. Entonces, X menos X se cancela. Y ahora decimos ahí 80 menos 55. ¿Cuánto es 80 menos 55? 80 menos 55. 25. 25, correcto.
Copiamos la variable y. Bueno, ahora, aquí tenemos 39 menos 31.5. 7.5. 7.5. 9 menos 1.5, 7.5. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a dividir ambos lados entre el valor que tiene la variable y, que es 25. ¿Sí? Entonces, en el primer lado se cancela el número 25, nos queda y igual. Y aquí decimos 7.5 dividido 25. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto les da, jóvenes? Entonces aquí me dijeron la cantidad también, es 0.3. Bueno, vamos a agregarle ahí el otro 0, ya que como estamos hablando de dinero, ¿verdad? ¿Qué quiere decirle que entonces el minuto vale 30 centavos? ¿Verdad? El minuto vale 30 centavos, eso es lo que vamos a poner por minuto. Ahora nos hace falta ver cuál es la tasa fija. Entonces vamos a tomar la ecuación número 1, que es x más 80y igual a 39. Y vamos a sustituir el valor de y, que nos dio 0.3. Entonces decimos ahí 80 y entre paréntesis 0.3. Igual a 30. Entonces x más y multiplican 80 por 0.3. Por 0.3. 80 por 0.3. Ahí, 24. 24, muchas gracias. Y colocamos ahí el 39. Ahora despejamos. Entonces x es igual a 39 menos 24. Entonces 39 menos 24. 15. Muchas gracias, David. 15. Y ahí está resuelto. Muy bien. Entonces, decimos nosotros aquí, ¿verdad? Que la tasa fija es 15 pesos. Y el precio por minuto es 0.30 centavos. ¿Estamos claros, chicos? ¿O tienen alguna duda? Ahí antes de finalizar, todavía tenemos ahí. Tómale foto, hermano. Dale captura de lo que estábamos. ¿Ya no hay dudas, chicos? Señor. Hermano. No, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, pues así.